Bienvenidos a un nuevo video donde exploraremos unas de las historias más fascinantes y dramáticas de la Biblia. Nos sumergiremos en la vida de Samuel, un profeta y juez crucial en la historia de Israel, desde su nacimiento milagroso hasta sus actos de liderazgo y sus importantes contribuciones al pueblo de Israel. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia. La historia de Samuel comienza con Ana, su madre, que enfrentaba una gran aflicción debido a su infertilidad. Ana estaba casada con Elcaná, un efraimita que también tenía otra esposa, Penina, con quien tenía hijos. La rivalidad entre Ana y Penina era intensa, pues Penina se burlaba constantemente de Ana por su esterilidad. Durante una visita anual al tabernáculo de Silo, Ana oró fervientemente a Dios, prometiendo que si le concedía un hijo, lo consagraría al servicio del Señor por toda su vida. El sacerdote Elí observó a Ana, mientras ella oraba en silencio moviendo sus labios, pero sin emitir sonido al principio. Elí pensó que estaba ebria, pero tras la explicación de Ana sobre su profunda tristeza y su sincera súplica a Dios, Elí bendijo a Ana deseándole que Dios concediera su petición. No mucho tiempo después, Ana concibió y dio a luz a Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. Consciente de su promesa, Ana llevó a Samuel al tabernáculo en Silo una vez que fue destetado, y lo presentó ante Elí, dedicándolo al servicio del Señor. Samuel comenzó su vida bajo la tutela del sacerdote Elí, donde no solo crecía en estatura, sino también en favor ante Dios y ante los hombres. Samuel ministraba delante del Señor vestido con un efod de lino, una prenda sacerdotal. El tabernáculo en Silo era el centro espiritual de Israel en ese tiempo, un lugar donde la presencia de Dios se manifestaba en el arca del pacto. Sin embargo, a pesar de ser un lugar sagrado, el ambiente en el tabernáculo estaba marcado por la corrupción de los hijos de Elí, Ofni y Fines, quienes se desviaban de las leyes y los mandamientos divinos. Su conducta indebida incluía el abuso de su posición para tomar las mejores partes de las ofrendas del pueblo y su comportamiento inmoral con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo hacían que este contraste entre la conducta de Samuel y la de los hijos de Elí no pasara desapercibido. Samuel ganó reputación como alguien dedicado y fiel. La llamada de Dios a Samuel es uno de los momentos más significativos de su juventud y uno de los más emblemáticos en las Escrituras. Una noche, mientras Samuel dormía en el templo, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Pensando que era Elí, Samuel corrió hacia él, pero Elí le indicó que volviera a dormir. Esto ocurrió 3 veces, y finalmente, Elí comprendió que era el Señor quien llamaba a Samuel. Cuando Dios llamó una vez más, Samuel respondió: «Habla, Señor, porque tu siervo oye». Dios entonces reveló a Samuel un mensaje profético anunciando un juicio inminente sobre la casa de Elí, debido a la iniquidad de sus hijos. Al amanecer, después de recibir el mensaje, Samuel enfrentó el desafío de compartir esta dura palabra con Elí. A pesar de su juventud y de la delicadeza del mensaje, Samuel mostró una madurez y una fidelidad excepcional al no ocultar nada de lo que se le había revelado. Y Elí dijo: «Él es Jehová, haga lo que bien le pareciere». Primera de Samuel 3:18. Elí aceptó la palabra del Señor con resignación, reconociendo la justicia de Dios en su juicio. Esta respuesta también refleja la aceptación de Elí a Samuel como un verdadero profeta de Dios. Samuel se estableció firmemente como una figura de autoridad espiritual y política en Israel. Uno de los desafíos más significativos que enfrentó fue la amenaza constante de los filisteos. Samuel lideró a Israel en tiempos de crisis, guiando al pueblo en la renovación del pacto con Dios y en la defensa contra sus enemigos. Samuel también jugó un papel crucial en la transición de Israel hacia la monarquía. Aunque inicialmente rechazó la idea de un rey, siguiendo la voluntad de Dios, ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Sin embargo, la relación entre Samuel y Saúl se deterioró debido a la desobediencia de Saúl a los mandatos de Dios. Finalmente, Dios instruyó a Samuel a ungir a David como el futuro rey de Israel. Samuel ungió a David en privado, y desde ese día, el Espíritu del Señor vino sobre David con poder. Este acto de ungimiento marcó el comienzo de una nueva era en Israel, aunque David no asumiría el trono inmediatamente después del ungimiento. La relación entre Samuel y Saúl se deterioró aún más. Saúl se volvió cada vez más paranoico y celoso de David, viendo en él una amenaza a su reinado. Samuel, aunque seguía desempeñando su papel de profeta, tuvo que distanciarse de Saúl para proteger a David y seguir la dirección divina. Samuel, a pesar de su amor por Israel y su tristeza por la caída de Saúl, permaneció fiel a la voluntad de Dios. La transición del liderazgo de Saúl a David fue una época tempestuosa, pero también fue un testimonio de la obediencia y fidelidad de Samuel. Samuel se mantuvo
mantuvo firme en su compromiso con Dios, guiando a Israel a través de un cambio significativo en su historia y asegurando que el nuevo líder David fuera preparado para su futuro reinado. La vida de Samuel, marcada por su relación con Saúl y su ungimiento, refleja la complejidad del liderazgo divino y humano. Su fidelidad y obediencia a Dios, incluso en tiempos de gran desafíos, establecieron un legado duradero de integridad y devoción que influyó profundamente en la historia de Israel. A medida que Samuel envejecía, decidió dar un discurso de despedida al pueblo de Israel. Esta despedida no solo marcaba el fin de su liderazgo activo como juez y profeta, sino que también era un momento para reflexionar sobre su vida de servicio y para advertir a Israel sobre el futuro bajo la monarquía. La despedida se registra en 1 de Samuel 12, es un testimonio de su integridad, su amor por Israel y su devoción a Dios. Samuel comenzó su discurso recordando al pueblo su historia de servicio, enfatizando su honestidad y justicia. Preguntó a los israelitas si alguna vez había tomado algo de ellos injustamente, si los había oprimido o si había aceptado sobornos. El pueblo respondió unánimemente que Samuel no había cometido ninguna injusticia. Samuel dijo: «He andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día», y el pueblo confirmó su honestidad diciendo: «No nos has defraudado, ni oprimido, ni has tomado algo de mano de ningún hombre». 1 de Samuel 12, 2, 4. Samuel luego recordó al pueblo la fidelidad de Dios a lo largo de su historia, desde la liberación de Egipto hasta los jueces que Dios había levantado para salvarlos de sus enemigos. Subrayó que a pesar de la constante infidelidad de Israel, Dios siempre había respondido con misericordia y liberación. «Ahora pues, estad quietos, para que os enseñe delante de Jehová acerca de todas las justicias de Jehová que ha hecho con vosotros y con vuestros padres». 1 de Samuel 12:7. Samuel no evitó abordar la petición de Israel de tener un rey. Reiteró que al pedir un rey, el pueblo había rechazado el reinado directo de Dios sobre ellos. Sin embargo, enfatizó que tanto el pueblo como el rey debían obedecer los mandatos de Dios para prosperar. Advirtió que si desobedecían ambos, sufrirían las consecuencias. «Si temeréis a Jehová y le sirváis, y oye su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros, seguiréis a Jehová». 1 de Samuel 12:14. Para subrayar la seriedad de sus palabras, Samuel pidió a Dios una señal. En ese momento era tiempo de la siega del trigo, una temporada seca, pero Samuel oró, y Dios envió truenos y lluvia. Este milagro aterrorizó al pueblo y lo llevó a reconocer su pecado de pedir un rey. El pueblo dijo a Samuel: «Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos ido este mal de pedir rey para nosotros». 1 de Samuel 12:19. A pesar del error del pueblo, Samuel les aseguró que no dejaría de orar por ellos, ni de instruirlos en el buen camino. Les recordó que debían temer a Dios, servirle de corazón, y recordar las grandes cosas que Él había hecho por ellos. «Lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruí en el camino bueno y recto». 1 de Samuel 12:23. Este consejo final era una guía para la vida bajo la nueva monarquía, y un recordatorio de la continua necesidad de fidelidad a Dios. La despedida de Samuel no solo marcó el fin de una era de liderazgo carismático, sino que también dejó un legado de integridad y devoción, que serviría de ejemplo para las generaciones futuras en Israel. Samuel falleció en Ramá, su lugar de residencia, y fue enterrado allí. La Biblia menciona que todo Israel se lamentó por él, y murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lamentaron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. 1 Samuel 25:1. Su fallecimiento marcó el fin de una era de liderazgo fiel y devoto, pero su legado continuó influyendo en la nación de Israel por generaciones. La vida de Samuel, marcada por su devoción y fidelidad a Dios, dejó un legado duradero en la historia de Israel. Su papel como profeta, juez y líder espiritual fue crucial en tiempos de transición y desafíos. Su historia nos recuerda la importancia de la obediencia y la fidelidad a Dios en todas las circunstancias. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Samuel. Nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga.